modelo y siempre tener en cuenta cada principio de orden para poder nosotros tener precaución, mis hermanos, en nuestra forma de estar dialogando con el Señor, intercediendo. Y veamos lo que dice capítulo 11. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, pensando en este pasaje y viendo la relación que tiene con Mateo y la relación con otros pasajes bíblicos, podemos darnos cuenta a la luz de la palabra del Señor, mis hermanos, cómo debe de ser nuestra forma de estar desarrollando el orden espiritual y natural de lo que es el contenido de la oración y cómo presentarnos delante de Dios, el procedimiento que se debe dar. Por ejemplo, dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Paremos un poco acá. Nosotros sabemos qué es pedir. El contexto dice de que desde antes que nosotros le pidamos al Señor, Él ya sabe qué es lo que le vamos a pedir. Bueno o malo, o medio bueno o medio malo, porque hay peticiones que no están del agrado del Señor. Aunque para nosotros sean buenos, no están en el orden del Señor, ni en el tiempo del Señor, ni en la forma del Señor. Entonces tenemos que entender esto. Yo os digo, pedid y se os dará. Esto no quiere decir que todo lo que nosotros vamos a pedir, el Señor va a conceder nuestros gustos y caprichos. No es eso lo que dice el contexto. El contexto siempre está hablando de que Dios es perfecto, Él es soberano, Él conoce lo mejor que nosotros necesitamos y Él sabe cuándo nosotros vamos a presentarnos delante de Él para pedir, y nosotros tenemos que aprender este principio para poner un ejemplo, para tener una relación. Si nosotros podemos tener una relación en este orden, nosotros vamos a estar aplicando entonces el principio de pedir. Y todo mundo de alguna manera tiende a pedir. Todo mundo de alguna forma en el mundo cristiano tiende a pedir como dice a veces hasta de manera egoísta. Nosotros somos buenos para pedir y no para dar. A veces padecemos a lo que es el asadón. El asadón solo es para adentro y para afuera, pues en realidad como si que se nos olvidan nuestras responsabilidades en el sentido integral. A veces nos cuesta entender el orden bíblico, pero acá tenemos lo que nos dice la palabra del Señor. Y yo os digo, pedid y se os dará. No está diciendo de que se nos va a dar nuestro gusto, nuestro capricho.
sino el contexto está diciendo de que Dios como soberano, Él está en control de todas las cosas. Él antes que nuestras necesidades los conoce a perfección y Él va a responder de acuerdo a su divina voluntad. Pero debemos de tomar este primer paso, esta primera iniciativa, pedir. Debe de ser la base para la oración, para que nosotros aprendamos a dialogar con el Señor a través de esta intercesión, de esta oración que es agradable ante Dios, que el pedir sea el primer paso que nosotros aprendamos para aprender a orar en el orden correcto. Pero dice, pedid y se os dará. Hay otra responsabilidad que tenemos acá en el orden de la oración, buscar. A veces creemos como cristianos que solo es nada más de pedir a Dios y hasta ahí queda nuestra responsabilidad. Pero el siguiente paso para mantener el orden de una oración, para relacionarlo con lo que es la soberanía de Dios Padre sobre todas las cosas, tenemos que ir a este segundo paso que dice, y noten lo que dice, y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos necesidad de trabajo, tenemos necesidad de salud. Muchos tocan extremo en decir, bueno, yo tengo necesidad de trabajo, pero no salgo a buscar mi trabajo. Yo le estoy pidiendo a Dios un trabajo, pero yo no salgo a buscar mi trabajo. Yo estoy enfermo, pero yo no voy a buscar a ningún médico. Algunos tocan esos extremos, que no es el orden bíblico. El orden bíblico, noten lo que está diciendo el Señor, pedid y os dará, buscad y hallaréis. Noten lo que dice, buscad. A veces algunos hermanos llegan conmigo, no por malicia, sino por desconocer el orden bíblico. Pastor, yo llevo 3 meses orando al Señor por un trabajito y el Señor no me responde. Entonces vengo yo le digo, bueno, ¿y por qué dice que no le responde? Porque el Señor no me ha concedido esa oportunidad. Pero usted ya salió, usted está consciente que ya oró, ya salió a buscar, no he salido a buscar. Entonces, de esa manera está limitando el procedimiento de orden, de responsabilidad que Dios delega al cristiano para darse cuenta dónde está el momento, el lugar donde tiene que trabajar el cristiano para que se dé cuenta que Dios está obrando en el orden de lo que es la palabra de Dios para que nosotros aprendamos a sujetarnos a ella. Entonces dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y ni aún buscando, hermanos, tenemos que ir al otro paso que dice, noten lo que dice la palabra del Señor, llamad y se os abrirá. ¿Qué quiere decir ese llamad? En el orden de responsabilidad cristiana, ni aún buscando trabajo, tenemos que tocar puertas, tenemos que hablar con el encargado para darnos cuenta si en realidad es ahí donde el Señor quiere que abra puertas o no es ahí. Si no es ahí, el Señor tendrá otro propósito para nuestra vida o quizás no sea el momento o algo quiere enseñarnos con la necesidad que estamos pasando en estar buscando trabajo. Pero son 3 principios que nos ayudan a velar por el orden del contenido de una oración para tener una relación correcta con Dios. Y esto nos ayuda para comprender por qué el Señor Jesucristo está haciéndonos ver a nosotros los cristianos que debemos de tener responsabilidad para darle sentido al contenido de nuestra oración y a nuestras necesidades en el orden del Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es la única manera en que nosotros podemos darnos cuenta cómo el Señor va a obrar si nosotros le damos este procedimiento de orden a nuestras necesidades. Solo estoy llevándolo a un ejemplo práctico para que nos demos cuenta si en realidad es ahí donde el Señor va a suplir la necesidad o el Señor quiere en otro día, en otra semana o en otro lugar. Pero tenemos que aprender a hacer esto para aprender, hermanos, que nuestras necesidades deben de tener un orden que glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ver lo que confirma nuestro Señor Jesucristo, porque todo aquel que pide,
recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. La única manera es llevarlo a la práctica. La única manera, si estamos conscientes que hemos orado pidiendo por nuestras necesidades, tenemos que ir a la práctica en el sentir natural de la palabra para darnos cuenta dónde el Señor se está moviendo, para abrirnos cuenta y suplir la necesidad que tenemos. En cualquiera de las áreas de la vida, solo estamos ejemplificando lo que es la necesidad de trabajo, la necesidad de salud, que debe de contener estos pasos, este procedimiento para darnos cuenta cómo el Señor puede obrar en nuestras vidas, cómo el Señor puede responder nuestras oraciones. Y no es algo que nosotros debemos de entender lo que el Señor va a suplir todas nuestras necesidades o nuestros caprichos. No debemos de entenderlo de esa manera. A veces el Señor tiene que permitir cosas fuera de nuestra comprensión. El Señor tiene que permitir cosas fuera del orden en lo que nosotros quisiéramos que se diera, porque el Señor tiene que enseñarnos algo que nosotros todavía no logramos entender, y es ahí donde nosotros tenemos que ver la soberanía de Dios que está sobre todas las cosas, que Él antes que le pidamos, Él ya sabe qué le vamos a pedir y sabe más que nosotros nuestras necesidades, y de acuerdo a su voluntad, a su orden, a su tiempo, a su forma, el Señor va a responder. Y esto, hermanos, lo confirma el mismo contexto de los versículos que siguen, porque la palabra del Señor nos dice en el versículo 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Cuando nosotros vemos esto, es solo para llamarnos la atención lo que está aquí en la palabra del Señor. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, de que si nosotros siendo malos, podemos ver en término natural de la palabra, cuando llega cualquier hijo o hija delante de nosotros, quizás en su edad de niñez o adolescencia, pidiendo algo que no le va a hacer bien, si nosotros podemos discernir eso, que más que bien le va a hacer un mal, nosotros le decimos, no es el momento, no es el tiempo, no te lo puedo dar todavía. Quizás no es porque no tenga, sino porque el padre considera que todavía no puede administrar el dinero o no sé qué es lo que está pidiendo el hijo o la hija. Si nosotros como humanos podemos distinguir eso, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial con nuestras necesidades espirituales? Porque nosotros tenemos limitaciones en distinguir perfectamente y decir un sí o un no en el sentir de las peticiones de nuestros hijos, porque tienen algunas limitaciones, pero Dios Padre no. Él sabe el momento correcto, el tiempo correcto, la forma como va a tratar, cómo va a responder nuestras necesidades para que nosotros podamos darnos cuenta que el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos a confiar y a depender de Él. Les voy a poner un ejemplo. Hace, ¿qué? Unos 30 años más o menos, más 30 años, como 30 años, yo estuve aquí en la capital como pastor. Y me vine para acá y vine a hacer 4 o 5 años. Y la iglesia muy bonita, muy fogosa, estaba creciendo, pero de repente yo sentí en mi corazón, hermano, yo creo que es delante de Dios y es tiempo que yo me retire. Y los hermanos decían, hermano, usted no estará soñando. No, hermano, no estoy soñando. Yo siento que el Señor me va a llevar a otro lado. Hermano, pero nosotros no hemos pensado en eso. Sí, yo entiendo, pero es mejor que lo vayan pensando. Y de repente los hermanos dicen, bueno, hermano, pues acá tenemos varios líderes que nos pueden ayudar. ¿A quién sugiere que puede ayudarnos mientras que nosotros miramos qué hacemos? Si es que usted se va, hermanos, aquí tenemos 3 hermanos muy maduros y hermanos que conocen de las escrituras. Y yo les decía, oren para ver quién de ellos 3, pero de lo que yo siento, sugiero al hermano. Bueno, en total Dios lo fue confirmando en los siguientes meses, pero ¿saben qué pasó, hermanos? Lo que pasó es que de repente cuando me di cuenta, los hermanos se me quedaban viendo y hermanos, ¿de verdad usted se va a ir? Sí, me voy a ir, hermano. Y yo siento de parte del Señor que sí me voy. Y agradecimos al Señor, culto de acción de gracias, oramos por otro pastor,
los hermanos así un poco raros, ¿qué pasó aquí? Pero ¿saben qué sucedió, hermano? Yo tenía 20 días de haber renunciado, yo no me comprometí a ninguna iglesia, y yo le dije al Señor, Señor, si tú quieres, de lo que yo siento, yo estuve con tiempo suficiente orando para que tú me des dirección. Ahora estoy aquí, no sé qué va a suceder. A los 20 días, hermanos, me entra una llamada, yo no me había comprometido con ninguna iglesia, ni tenía iglesia, y yo le dije al Señor, Señor, lo que sentía con tiempo suficiente ya se cumplió, ahora guíeme tú, ¿qué es lo que vas a hacer conmigo? Y orando, eh, llegan unos hermanos y me dicen, pastor, tal iglesia lo necesita por allá, los necesita por allá, pero yo les digo, hermano, no es asunto que yo les diga sí, es asunto de que de verdad venga de parte del Señor. Y cuando pasó esto, al mes, hermano, de repente llegaron los hermanos de Parramos con una necesidad premiante de administración de iglesia, de doctrina, de administración de finanzas, muy, muy serio. Los hermanos habían sufrido mucho. Y ahí me llevó el Señor. Y me di cuenta que en realidad el Señor se estaba moviendo porque tenían un conflicto muy fuerte ellos y el Señor lo fue ordenando. Y llegó el momento y yo le dije a mi esposa, mi hija, eh, pareciera ser que aquí solo 1 año o 2 vamos a estar y ya viene otro pastor. Y mi esposa siempre esperando, orando. De repente me dicen los hermanos, hermano, pues los hermanos quieren que usted siga pastoreando, que no sea corto tiempo. Entonces vengo yo le digo, hermanos, no consiste en mí si yo me quedo poco tiempo, mucho tiempo. Lo que yo quiero decirles es que yo vengo orando para ver que la iglesia pueda crecer integralmente y que pueda ser bendecida, que Dios me guíe para poder ayudarlos. Pero de esos 3 años se convirtieron en 23, 24 años. Y de repente, en intermedio de esos 23, 24 años, yo les digo a los hermanos, hermanos, la iglesia ya está bonita, ya está bien paradita, como a los 15 años que ya tenía estar pastoreando ahí. Yo siento parte del Señor que me retiro y ya que nadie aquí toma la iniciativa, hermanos, de poder levantar un modelo de misión diferente, nuevo, yo siento de parte de Dios que el Señor me está llamando a levantar uno. Y yo lo traía desde hace 3 años y en este año un hermano me lo confirmó, no porque yo se lo pedí, sino porque él estaba pensando ya en la forma de hacer ese modelo ministerio. Así es que yo me retiro. Me retiré orando con tiempo. Me fui para San Lucas a levantar ese nuevo modelo de ministerio en una colonia de personas de escasos recursos. Y cuando yo llegué allá, yo le dije al Señor, bueno, Señor, ahora aquí estoy, ahora qué va a pasar. Llegó un ministerio y me dice, hermano, nosotros lo apoyamos, aquí usted va a trabajar y en todo lo que podamos vamos a ayudarlo. El Señor fue confirmando, se levantó el ministerio nuevo. Tenía 4 años ahí en San Lucas y mi esposa decía, qué bueno, ahora ya no nos vamos de San Lucas, ya estamos en nuestro pueblo. Qué bendición, me decía mi esposa. Qué bueno, usted ya salió muchos años fuera del pueblo, ahora aquí vamos a estar. Y mi esposa bien contenta humanamente, al fin vamos a estar un poco en nuestro pueblo. Y así estaba. Entonces yo solo me le quedaba viendo y le decía, mi hija no consiste en mí, si me quedo, me voy, o nos quedamos o nos vamos, eso le corresponde al Señor, solo hay que orar. Miren, hermanos, a los 4 años de estar en San Lucas, ya había parado el ministerio, la nueva misión. De repente llega otra vez la iglesia de Parramos. Hermanos, la iglesia estuvo orando 1 año y medio, 2 años, y la iglesia dice que regrese, y que regrese, y que regrese. Y ahora, cuando se presentan esas necesidades, hermanos, en el orden ministerial, no es nada fácil porque somos humanos. Somos humanos y depender del Señor requiere de mucha humildad, de mucha oración, de mucha conexión con su palabra, meditación en su palabra para que uno se dé cuenta dónde está la dirección del Señor. Y hermanos, eso son cosas ministeriales, que es asunto serio de mover a una familia para un lado, para otro lado. Y el Señor ha ido encaminando lo que Dios quiere usarme de acuerdo a como Él quiere, no como yo quiero. Entonces, cuando yo veo, hermanos, cómo Dios ha estado obrando en mi vida,
Entonces yo le digo, hasta ahora yo le digo a mi esposa, mi hija, ¿no está arrepentida de estar conmigo sirviendo al Señor? Y ella me dice, no, la verdad no. La verdad yo he aprendido mucho, mucho. Me he encariñado con tantos hermanos. Y me he puesto a pensar que muchas veces cuando yo empecé con usted, yo ni orar podía. No podía orar. Me costaba orar. Y peor que ella salió de un trasfondo de religiosidad. Pero fue aprendiendo muchas bases de la Biblia y lo fue aplicando. Ella poco a poco empezó a fortalecer su fe, a crecer, aplicando estos principios bíblicos y sobre todo con la responsabilidad pastoral que es muy fuerte, es muy demandante en muchas áreas. Y cuando nosotros vemos acá la oración modelo, hermanos, es aplicable para todas las áreas de la vida, ministerial, laboral, en el sentido secular, en el sentir de buscar novio, novia, en todas las áreas de la vida, en el sentir de negocio, en el sentir de metas, en todo es aplicable, pero no tenemos que olvidar las bases que tenemos acá para que nosotros no, hermanos, caigamos en la tentación de querer manipular a Dios de acuerdo a nuestro capricho. Por ejemplo, en esta semana, sí, me llama un pastor y me dice, mira, hermano, el hermano Charles Stanley, de un ministerio por más, no sé si de 60 años para arriba, el hermano ya dejó el ministerio. Pero el hermano no es que la iglesia lo sacó, ya el hermano por su edad ya dijo, hasta aquí nomás, voy a apoyar, pero en otra área. Una iglesia con ministerios enormes, pero era el momento. Y él estuvo orando a tiempo según el testimonio que estaba dando y qué bueno ver que los pastores se den cuenta cuando el Señor de alguna manera le está indicando qué tiene que hacer. Y hermanos, sale esto porque a veces los hermanos creen, bueno, y será que el trabajo pastoral no se debe de pedir la dirección del Señor o las necesidades que se presentan. Muchos de los pastores que llegan conmigo me dicen, pastor, si lo que nosotros queremos es renunciar a ser pastor. Ser pastor es lo más difícil. Es un trabajo muy demandante en muchas áreas de la vida y no queremos. ¿Usted qué nos aconseja? Me salió mi chance, mire, bien bonito. Y ya no me da tiempo pastorear. Y entonces vengo yo, les tengo que decir, miren hermanos, ustedes darán cuenta delante del Señor. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad? ¿De verdad han sido llamados por el Señor? Si han sido llamados por el Señor, que lo cambien por un trabajo secular, no creo que sea el orden. Quizás temporalmente por suplir cierta necesidad, se entiende, porque el apóstol Pablo, cuando pasó penas en un ministerio y las iglesias se olvidaron de ofrendar para el ministerio, no era un modelo a, a seguir, que así deben. Comentario de esto, hermanos, porque todos tenemos necesidades para orar y aprender el orden del Señor, cómo aplicar estos principios, y todos tenemos que depender de este orden del contenido de la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Aprender a depender de la soberanía de Dios, de su gobierno, de su reino. Miren, me llama mucho la atención cómo Jesús lo lleva a la aplicación de su propio ministerio. Y dice que si ustedes leen los demás versículos, Jesús empieza a decirles en el contexto, les dice, miren, que sanó a un endemoniado, a un paralítico, a un ciego, y los que estaban ahí se oponían. Ese en el nombre de Belcebú, en el nombre de Satanás lo hace. Ese no es que Dios lo escucha. Miren, Jesús estaba hablando de oración. Y entonces viene él y empieza a decirle cómo es que en el nombre de Belcebú. Y empieza a explicarles cómo es el orden correcto del reino de Dios. Él empieza a hablar de un reino dividido. Nuestro Señor Jesucristo, si ustedes leen los demás versículos. Pero también nuestro Señor Jesucristo les hace ver a cada uno de ellos, mis hermanos, que si notan ustedes, versículo 19, en lo que les estoy diciendo, de ese capítulo de San Lucas,
Noten lo que dice el versículo 19. Pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vosotros, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Noten que Jesús está priorizando el ministerio. En todas las necesidades que se dan de estar orando por los enfermos, echando demonios, Jesús está priorizando el reino de los cielos. La soberanía de Dios está en conexión de primas a primera. En lo que es su esencia en conexión con el reino de Dios, su presencia sobre la tierra, es lo que significa que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra. Doctores abundan, hermanos, sobre la tierra. Abogados abundan sobre la tierra. Científicos hay para todos los calibres. Pero pastores, hermanos, miren, son pocos que pregonen el reino de Dios. Miren, Jesucristo está priorizando el reino de Dios. Una necesidad latente que Jesús siempre lo decía en un orden tan importante que nosotros como iglesia lo debemos de tomar. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Cuando nosotros vemos en conexión con esto, Jesús siempre priorizando el reino de los cielos, y yo con un dedo hecho fuera demonios, entonces el reino de Dios está entre vosotros. Siempre la aplicación de que el reino de Dios sea primero debe de permanecer sólido en nuestro corazón. Para pastores, evangelistas, misioneros, iglesias, debe de permanecer eso, hermanos, pero en ese orden del Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Quiero terminar con lo que me dicen los muchachos cuando salen de su graduación en un seminario. Pastor, yo ya estudié. Yo ya me gradué. Ahora yo quiero ser misionero. Yo quiero ser pastor o quiero ser evangelista. Y algunos dicen, bueno, pastor, yo ya estudié y es nada más para que yo no sea tan ignorante de la Biblia, pero ya estudié, ahora solo voy a estar apoyando a la iglesia. Entonces, queremos consejo. ¿Qué dice usted? ¿Vamos a servir para evangelista, para misionero, para pastor o para solo apoyar la iglesia? Entonces vengo yo y le digo, hermanos, hay que orar para que el Señor les alumbre dónde en realidad Dios quiere usarlos, antes de que ustedes digan quieren esto, quieren lo otro. Porque es Dios el quien va a hacerles ver dónde Él les ha dado esos dones y talentos para que ustedes lo usen para su gloria. Y el lugar donde Él quiere, no donde uno quiere. Y entonces ellos se quedan pensando y dicen, bueno, nosotros todavía no entendemos eso, solo sabemos que estudiamos. Y algunos me dicen al año, a los 2 años, pastor, yo ya me gradué, me fui a pastorear 2 años, pero ya salí decepcionado, ya no quiero nada. Yo lo quiero mejor apoyar. Entonces yo le digo, hermano, piénselo bien en lo que usted está haciendo. Y algunas veces el Señor, de alguna forma, hermanos, quieren que ciertos hermanos, ciertos pastores descansen por su edad, no porque no quieran servir, sino que el Señor tiene planes con él o con ellos. Igual que el hermano Charles Stanley, yo he conocido a muchos pastores que ya están jubilados porque ya le sirvieron por años y años al Señor. Pero hay que tener en cuenta el orden del Señor para tener precaución en las decisiones. Estoy haciendo un poco de aplicación ministerial para que ustedes den cuenta que todos tenemos necesidades en depender del Señor, buscar primeramente su reino y su justicia para que las demás cosas, pues como dice el texto bíblico, sean añadidos de acuerdo al orden del Señor. Y hoy, ¿qué es lo que podemos aprender, mis hermanos? El versículo 9. El 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aprender a detectar el tiempo, la forma, el orden de Dios es lo más hermoso que hay en la vida cristiana, para no tener conflicto con el Señor, sino vivir en amor y en paz con Él, en armonía con Él. Muchos me preguntan,
Muchos de mis compañeros que son abogados, médicos, me dicen, vos si no está decepcionada ser pastor. No, le digo, para mí es una bendición servir a mi Señor. De verdad, no te arrepentir, no. Pues si nosotros ya, nosotros pensamos que no. Yo siento de parte del Señor que es lo que Dios quiere, que la forma como Él quiere que yo sirva. Entonces me dicen, bueno, cada quien sabe lo que está haciendo. Pero hermanos, debemos de tener precaución con nuestras necesidades. Necesidades materiales, espirituales, familiares, en cualquier área. El principio de orden está aquí, pero no manipulemos a Dios. Busquemos el orden del Señor para que Dios sea glorificado. De esa manera, el Señor va a responder. No estoy diciendo que Dios no quiera que se sanen las personas, claro que sí, pero está el orden del Señor. No estoy diciendo que el Señor, quiere decir que el Señor no va a responder la necesidad de un joven que hace como 7 años estuvo un alemán, una familia alemana allá en la iglesia de Parramos y un muchacho ya grande, como de 35 o 8 años, me dice, siempre llegaba conmigo cada 15, cada 8, pastor, ore por mí, estoy buscando mi novia. Se burlan mucho de mí mis compañeros en la universidad porque soy el único soltero. Esa era su petición, el muchacho llegaba conmigo. Yo soy muy poco para detectar, pastor, y me cuesta, pero ore por mí. Pero miren, cuando se fue del país, lo vinieron a traer su familia, llegó su familia conmigo, me fueron a abrazar, me dice, pastor, fíjense que mi hijo salió con novia y la muchacha, pues, contenta porque estaba esperando también el orden y el momento del Señor y le queremos decir que a finales de año ellos se casan, después de 2 años de estar él batallando, 3 años al fin, pues él se da cuenta que llegó el momento. Prácticamente él se casó de 40, 39 años más o menos, pero feliz. Y algunos muchachos se le quedaban viendo y ¿qué le va a ir a pedir el pastor? Pero él llegaba conmigo, pastor, solo ore por mí, estoy pidiendo por mi novia. Pero aprendió él el orden del Señor poco a poco. Y Dios hasta aquí, pues, lo ha estado usando mucho para el engrandecimiento de su reino. O sea, para todas las necesidades hay que ver este orden. Porque un hermano me llegó, el hijo está enamorado del hijo de la hija de un hermano, pero viera que su otro hermano le mandó una foto, pero solo de medio cuerpo, y él no se decide si sí o no, porque solo medio cuerpo le mandaron, solo de la cintura para abajo, no para arriba, la carne, y lo conoce. Entonces hay cosas que llegan así y uno tiene que orientar a los empresarios. Entonces, mis hermanos, me gusta mucho el texto bíblico que dice, y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Que el Señor les bendiga. La otra semana vamos a ampliar un poquito más. Dios les bendiga, hermano.